Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. ¿Qué cosa? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. Como siempre, los saluda su amigo Fernando Chapi Martínez, tanto para Radio Los Andes 99.5 en Lima Sur, como también para las ediciones dominicales de Misterios al atardecer en Armonía Digital 91.7 en Huaraz, 100.5 en Casma y en sus demás retransmisoras a nivel de la región Ancash. Ustedes saben que el programa, como su propio nombre lo indica, trata principalmente de cuestiones de enigmas, también le ponemos temas de cultura, temas de historia y por supuesto la buena música. Pero ya desde que inició el programa, la primera experiencia que tuve en Puerto Maldonado, allá en Radio Tropical, en la segunda mitad de 2020, era más que necesario, era casi lógico que también se tocasen otros temas más de coyuntura. Se tocaron ahí temas de patrimonio cultural, temas más ligados a la situación actual en la que estamos viviendo, de salud, y ahora no va a ser distinto. Y además también vamos a tocar un tema que es de actualidad desde el punto de vista de lo político y lo social, como es este reclamo que hay por un amplio sector de la ciudadanía respecto a que haya un cambio de constitución, ¿no? Y todos estos movimientos sociales que han estado habiendo en redes y también en la medida de lo posible de manera personal, de manera física, ¿no? Así que para tratar de este tema tan interesante tengo aquí a Bianca Centeno Calderón. Ella es egresada de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o sea, también mi alma mater, dicho sea de paso. Actualmente ella está laborando en Huayca, que muchos de ustedes conocerán el portal, que se comparte bastante en redes sociales, informa a muchas personas. También tiene un canal de YouTube llamado Reniego Luego Existo, que me estaba comentando que ya pronto vuelve con todo su buen contenido. Y además tiene experiencia trabajando en ONGs de temas ambientales y de derechos humanos. Así que por eso es que conecté con ella y muy gentilmente ha aceptado estar en esta edición de Misterios al Atardecer. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fernando. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Realmente estoy muy emocionada de estar aquí hablando sobre un tema o tener la oportunidad al menos de conversar y reflexionar, porque bueno, la última palabra nunca está dicha. Tan importante como es cambiar la Constitución, ¿no? O también le podemos decir el pacto social más importante que tenemos como ciudadanos. Así que gracias, Fernando, por la invitación. Así es, Bianca. No solo vamos a hablar del tema de un posible cambio de constitución, de esta propuesta que hay por parte de la ciudadanía y también de algunos políticos, algunos partidos, sino que dentro de esto, pues, una propuesta que ha surgido es el surgimiento de una constitución ecológica, acorde a lo que ahora se está viviendo en nuestro planeta en muchos sentidos, ¿no? En los que se vulneran no solo los derechos humanos, sino hasta los propios, digamos así, el propio funcionamiento de la naturaleza, que esto pone en riesgo la salud al final de la humanidad entera, y muy especialmente de nuestro país, que tiene tanto que aportar en cuestiones naturales, no solo para quienes lo habitamos, sino para el conjunto de la humanidad, ¿no? Para el conjunto de la comunidad de quienes estamos en nuestro pequeño, para otros grande, planeta azul. Bianca, primero coméntanos un poquito de ti. ¿Cómo ha sido tu paso por las redes y bueno, paso que actualmente todavía lo sigues llevando tanto en cuenta como en YouTube? ¿Cómo así nació estas iniciativas por tu parte? Bueno, tengo que decir que todo nació desde que empecé a estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claramente, pasar por sus aulas me cambió totalmente la perspectiva, porque no solamente estudié temática social, y en este caso, pues de derecho, sino también viví en carne propia muchas desigualdades, injusticias que viven muchísimas personas al día, ¿no? Incluso hicimos trabajos de campo,
con varios temas que realmente creo que otra universidad no hubiese dado, ¿no? Esa profundidad que yo necesitaba para poder salir, como se dice, de la burbuja. Ahora, para eso también yo, en mi historia personal, he viajado y he vivido por muchas regiones del país, desde pequeña. Entonces, he tenido esa suerte de conocer el Perú desde muy chiquita, ¿no? Y siempre muy curiosa con todo. Y otro factor aparte de la universidad, de la historia personal, creo que también ha sido el haber participado en concursos de debate. Yo desde colegio he participado en concursos nacionales e internacionales de debate de manera competitiva ya más de 6 años. Y bueno, esos últimos años los he dejado porque, claro, ganar premios y reconocimientos es bacán, pero cuando no hay un impacto social, algo que se materialice más allá de las felicitaciones, sientes que es un poco vacío, ¿no? Entonces, decidí empezar a trabajar y gracias a la oportunidad que me dio el doctor Henry Kaubatokto, que si me está escuchando, saludos doctor Henry. Él es mi maestro en muchos sentidos porque fue la persona que me abrió paso y me enseñó mucho acerca del derecho ambiental y ecológico, ¿no? Entonces, esos factores, el que siempre tenía una habilidad, creo que natural para expresarme, sumado a la universidad y el debate competitivo, me hicieron decidir entrar a redes sociales, porque es una plataforma masiva de comunicación. Digamos que era prácticamente el siguiente paso natural que tenía que ocurrir para que logres un mayor alcance, como tú dices. Claro, o sea, de hecho, yo era muy tímida de pequeña, y pasaron ciertas cosas en mi vida que me enseñaron a que si yo no me expreso, en realidad estoy perdiendo una parte vital de mí, ¿no? Y no solamente de mí, sino si uno se queda callado muchas veces, no defiende causas justas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, no sé si se puede decir al aire, pero me gusta mucho joder para defender. Pero dijo un defensor de derechos humanos que conocí en el trabajo, ¿no? De que si tú te quedas callado, si tú nunca dices nada, las cosas no van a cambiar. Entonces, siempre alzando la voz. Y para eso tienes que vencer la timidez, obligarte a vencerla, ¿no? Y es lo que estoy haciendo con cada paso que voy dando, ¿no? Iniciando mi carrera de vida, como se podría decir. Y muchas felicitaciones por ello. A mí también me ha pasado algo similar porque yo también era muy extremadamente tímido cuando estaba en el colegio. De ahí, bueno, tuve que dedicarme a trabajar, estuve siguiendo una carrera, de ahí otra, que bueno, sí he terminado la otra, que ahora soy licenciado en trabajo social, también de San Marcos, y obviamente esta carrera, como la que estaba siguiendo antes, que era psicología, pues implican necesariamente que uno no puede ser tímido, porque tu trabajo va a ser con personas. Entonces, tienes ahí que hacer eso. Sí, claro. Es un trabajo como estudiante y también es un trabajo a nivel interior, ¿no? De uno ir creciendo como persona y abriéndose al mundo para expresarse de manera asertiva y de poder tener, como tú dices, un impacto, ¿no? Así que qué bueno. Y bueno, ahora sí, pasando directamente al tema, ¿cómo nace en ti esta convicción? ¿Cómo es que ahora formas parte, digamos, de ese gran grupo de la sociedad que propugna que haya un cambio en la Constitución, en la norma que nos rige a todos? ¿Por qué sería necesario desde tu punto de vista y cómo debería darse? Bueno, personalmente creo de que la Constitución es un pacto social y bueno, para que se entienda, no es la norma más importante a nivel de sistema jurídico que tenemos, ¿no? Es decir, una ley nunca podría contradecir lo que dice una disposición de la Constitución. Por eso es tan importante la disposición, porque no importa el cambio de gobiernos y qué ideología tenga, quien va a liderar va a ser siempre el texto normativo de la Constitución, ¿no? Por eso es sumamente importante. Ahora, el cambio de Constitución ha tenido históricamente muchos intentos, incluso el último intento que se dio se terminó en el gobierno de Toledo, no se llegó a dar este cambio constitucional, pero siempre ha sido como una propuesta de izquierda, ¿no? Se podría decir que siempre se ha vinculado más a propuestas de este tipo de partidos políticos o de movimientos sociales. Sin embargo, ahora se siente que es un clamor más popular, por decirlo en sentido, ¿no? Hay agrupaciones de centro y agrupaciones de centro derecha que están a favor también
o incluso abiertos a un cambio constitucional. Personalmente creo que falta todavía mucha educación para saber qué vamos a proponer en caso hayan asambleas constituyentes, o que la población, nosotros, nosotras nos involucremos, porque son muchas áreas. Yo ahorita en específico, y es lo que yo he estudiado, porque, bueno, hice un artículo junto con un compañero que se llama Juan Carranza, espero que también esté escuchando. Hola, Juan. Entonces, es un artículo de coautoría y nos informamos de este tema. No fue sencillo, nos demoramos varias semanas, pero por eso yo puedo hablar sobre la Constitución ecológica. Ahora, no podría hablar sobre la Constitución económica o los derechos sociales o los derechos políticos, ¿no? Porque no lo estudié a profundidad, como sí lo estoy haciendo con la Constitución ecológica. Entonces, yo personalmente creo que ahora, en el momento que nos encontramos, si damos paso a que las agrupaciones políticas que tenemos, que ya sabemos que nos hacen llorar con todas las cosas que nos hacen pasar, no me encuentro convencida de que se pueda dar una asamblea constituyente lo suficientemente fuerte para un cambio positivo. Sí estoy de acuerdo con el cambio de constitución, porque la que tenemos claramente ha generado la desigualdad social que vivimos, pero creo que no es el momento porque no ha habido un trabajo de base. Pero lo está habiendo, porque se está hablando al respecto y es genial que se empiece a debatir, reflexionar sobre estos temas, ¿no? Algunos peligros del cambio de constitución abrupto, sin reflexión, es de un Estado más intervencionista. Y ya tenemos historia, ¿no?, de lo que hacen los estados intervencionistas. Un Estado peruano intervencionista, ¿se lo imaginan? Que pues... Digamos que todavía, incluso para quienes estábamos muy pequeños en esa época de finales de los 80, queda por ahí no el recuerdo, salvo para quienes sí lo hayan vivido directamente, pero sí las trazas de eso que hasta ahora perduran, ¿no? Los daños que causó ese intervencionismo extremo. Y sí, es por eso que también hay un sector que no quiere que la Constitución cambie, porque dicen mejor lo malo conocido, porque la actual Constitución tiene muchísimo que desear, nos deja muchísimo que desear, pero es mejor lo malo conocido que aventarnos a algo que de repente puede ser más que un remedio, más enfermedad, por así decirlo, ¿no? Exacto, justamente ese es el peligro, ¿no? Incluso salió en comité de lectura, hablaron sobre un estudio que se hizo en la IEP, Instituto de Estudios Peruanos, sobre la opinión de las personas acerca del cambio de constitución. Y la mayoría quería una constitución más intervencionista y más conservadora. Y claro, es entendible que se desee una constitución más intervencionista, porque lo que han demostrado la mayoría de los privados en esta pandemia es que no les importa tu bienestar, solo lo que tengas en tu bolsillo. Entonces yo entiendo que es entendible. Pero el Estado peruano, que ni siquiera puede manejar los sectores básicos actualmente de salud, educación, infraestructura, si le damos más chamba, no va a ser mejor, ¿no? Sí es cierto que necesita un cambio en muchos aspectos, entre ellos el tributario también, ¿no? Con el impuesto a la riqueza, que son propuestas que incluso el Fondo Monetario Internacional está a favor. Hay que conversarlas. Sobre todo en el tema de economía, hay que conversarlas y llegar a reflexiones, sobre todo para el bien común, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que no que se beneficien unos pocos, que es lo que pasa actualmente con la Constitución del 93, sino que el beneficio sea para la población, para todos y todas nosotros, ¿no? Ahora, no es la única vía el cambio de constitución. Hay algunos, aunque ahora ya no se les escucha tanto y pertenecen generalmente a cierto partido X, ¿no? Pero también hay otros que dicen, oye, pero ¿por qué vamos a esforzarnos haciendo una nueva constitución si podemos volver a la del 79? Que más énfasis le hacen a la del 79, yo no sé qué tan maravillosa debe haber sido para que estén encaprichados con ello, o alguna anterior incluso, con sus adaptaciones, ¿no? O sea, reencauchada. Y hay otros que dicen no, pero si hay otros países en el mundo, y te ponen el clasiquísimo ejemplo de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que no cambian constituciones, simplemente le hacen no sé cuántas enmiendas y la cosa funciona medianamente bien, ¿no? O sea, se tambalea, pero ahí que sigue. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la chamba, ¿no? Un poquito como evitando la fatiga. Y yo no sé entonces qué tan viable sea eso, retornar a una constitución anterior.
que creo que no funcionó tan bien, Claro. si no estaríamos como estamos ahora, o parchar esta que ya hay. Exacto. De hecho, la opción de parchar, como tú dijiste, es algo que muchos partidos comentan y proponen como porque les aterra la idea de un cambio radical, ¿no? Y yo entiendo mucho por qué, por el tema de los lobbies y tal, pero hay que tener en cuenta que hay constituciones, por ejemplo, también otra que no ha cambiado es la mexicana, pero que ha tenido varias modificaciones que básicamente tú la lees cuando en un principio y ahora más de 200 cambios es otra cosa, ¿no? Totalmente otra cosa. Le han Yo cambiado creo que, poquitos. ajá, exacto, ha cambiado totalmente pues, de a poquitos. Pero yo creo que, bueno, el Perú, por ejemplo, ha tenido 12 constituciones, si no me equivoco. Y cada constitución, cuando uno decida hacer un cambio total, no solamente es un tema normativo, sino también es un tema social y político. Porque al ir a una asamblea constituyente, el deseo de cambio del sistema en sí, ¿no? De lo que está sucediendo a nivel social, político, es una crítica, es una reconstrucción, es algo que va a dar un potente mensaje. Entonces, esa es la diferencia entre un cambio aparchadito a un cambio de total. Un cambio total es básicamente decir, ¿sabes qué? Creo que este sistema económico, político, ambiental no funciona, necesitamos otro completamente nuevo y vamos a involucrarnos como ciudadanía a que sea un proceso para todos, ¿no? Y todas, incluyendo, pues, aunque a la gente no le guste, las poblaciones más vulnerables. No dígase pueblos indígenas, dígase población LGTBI, dígase personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Porque, claro, no vamos a retroceder a una constitución que no sea, o que no nos dé más libertades que otra, ¿no? La idea es que todos podamos acceder a una igualdad de oportunidades con un Estado que nos brinde servicios básicos, para todos partir de la misma base. Bueno, al menos esa es mi opinión, ¿no? Claro que puede haber personas que sí están de acuerdo con un cambio económico, volver a las 79, al menos que yo he visto la Constitución Ecológica de 79, no me parece mucho mejor que la que tenemos ahora, ¿no? Es un poquito mejor, porque la que tenemos ahora es muy mala, pero, Sí, sí. pero tampoco es como que, wow. Tampoco es que sea el remedio, ¿no? Que vas a cambiar algo totalmente, o sea, o vas a revertirlo, pero revertirlo a algo que no cumple expectativas, ¿no? Que simplemente es como que ya una palmadita en el hombro, pero no pasa de eso, ¿no? Ayer estaba conversando con uno de mis muchos amigos que tengo en España, por ejemplo, y hablábamos sobre cómo se está tratando el tema de salud en esta pandemia, y él me decía, oye, me preocupa tú que estás en Perú, porque, por ejemplo, acá en España hay gente que, o sea, el tema de la salud está totalmente cubierto, sobre todo para casos de COVID, está cubierto, y es como que si tú vas y te tratan, e incluso ahí se llega al tema de que, por lo que me comentaba, hacían turismo sanitario, no sé, estos términos que hay ahora, que iban de otros países como Francia, como Portugal, etcétera, donde no está cubierto, para que los traten, ya sea de COVID o de alguna otra afección que tengan en estos días, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, a cuántos años luz estamos de que eso ocurra aquí, ¿no? Donde las cosas, bueno, ya ni para qué contarlas porque todos las sabemos, por no decir que las hemos vivido de una u otra manera, ¿no? Y más yo que estaba trabajando en un centro de salud hasta hace unos pocos meses y me agarró la pandemia en esa chamba. Y quizá esto mejoraría con un cambio de constitución. Yo no sé exactamente porque creo que la cosa viene más profunda si cabe, pero sería quizá un buen primer paso, al menos como declaración de intenciones, de buenas intenciones, de buena voluntad, y como poner una piedra fundacional para que las cosas pues se renueven, ¿no? No solo en el tema de la salud, también en todo lo demás, como tú dices, incluso en el tema ecológico, que es a lo que vamos a entrar ahora, justamente. ¿Y acaso no deseas agregar algo más sobre lo anterior? Que si es así, excelente. No, en realidad estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que partimos la conclusión de que la constitución actual no responde a las necesidades de la población, es así, y que a largo plazo, por decir, este periodo de gobierno que se viene ya en abril, tal vez es muy pronto como para iniciar ya el cambio de constitución, pero sí es el momento de iniciar los debates constituyentes,
hay muchas vías, muchas organizaciones que están empezando a hablar al respecto, proponiendo temas, proponiendo reflexiones, proponiendo temáticas, ¿no? Y eso es importante, porque yo sí creo que la Constitución tiene que cambiar sí o sí, pero debemos una población madura para eso, ¿no? Y tenemos que informarnos, así no de flojera, más de 2 horas a la semana no nos va a tomar, porque cambiar la Constitución es difícil, no es fácil. Necesitas consenso político, consenso social, y eso no es sencillo, sobre todo en un país tan fraccionado, ¿no?, como el que tenemos. Sí, pues un país que justamente ahora que has mencionado las elecciones, yo tenía un amigo muy bien intencionado y muy, muy ilusionado también con las cuestiones que ocurren en el sentido de que vayan a mejor, y él me decía, la clásica, ¿no? Uno de los temas fijos para estos días, oye, ¿por quién piensas votar? Tal cual, no sé, cómo se mueven las cifras, y me dijo, ¿tú crees que alguien pueda ganar en primera vuelta? Y yo le dije, oye, si tú observas todas las elecciones, siempre se ha ido a segunda vuelta, que sería algo medianamente normal en la mayoría de países, pero es que los porcentajes con los que van a la segunda vuelta son ridículos. O sea, un candidato o una candidata con 30 y el siguiente con 28, o sea que más o menos la mitad del país, poco menos, etcétera, no está representado por esos dos, y tienen que votar en segunda vuelta como diciendo ya pues el famoso mal menor, o diciendo ya pues tengo que ir a votar porque es obligatorio antes que la multa vicio, o voto por que ya pues no me hará tanto daño, ¿no? Y eso es quizá la mejor prueba de los fraccionados que estamos y lo desilusionados también que estamos, y el peligro que entrañaría que se cambie la Constitución con esos señores al mando, ¿no? O sea, que ni nos representan. Sí, exactamente. Que jala solamente agua para su molino, ¿no? Sus intereses. Probablemente ni siquiera van a tomar atención a los problemas que realmente tenemos como país, sino simplemente aquello que les va a dar más votos. Me has hecho recordar lo que decía Gilebra en una entrevista que le hicieron en Sálvese quien pueda, ¿no? De que tú abres los ojos buscando esperanzas y te encuentras ante el candidato, no sé si puedo decir su nombre, la verdad, pero bueno. Ya me imagino. Ya saben quién, ya, el que está liderando las... ok, ya de... Ajá. Y César Gilebra como que ya hasta se reía de la ironía de la crisis de representación que tenemos, que pues ¿para qué llorar si podemos reír, no? Porque realmente es frustrante, es frustrante. Yo me sentí frustrado porque lo que te dije el año pasado que estuve chambeando en Puerto Maldonado, yo era serumista de trabajo social en salud y tengo amigos que están haciendo serums, y entonces cuando ese candidato nos llamó cerumen, o sea, la cera del oído, es como que algo en mí se rompió, sentí una ofensa, ¿no? Que a los valientes serumistas, que les mando un saludo si algunos están escuchando, yo estuve en eso hasta octubre del año pasado, y están que la luchan con el COVID, y que venga un señor, evidentemente no por ofender, sino porque no sabe ni de lo que está hablando, es entre ofensivo y triste, ¿no? Es una cuestión así. Claro, y de ahí se defendió, yo no sé si será verdad o mentira, pero dijo de que él se refería a su plan de gobierno, que tiene una campaña o tiene un proyecto que se llama Cerumen, que esas eran las siglas, y se refería a eso. Sí, yo no sé, la verdad, yo me pongo escéptica, si será verdad, tendría que revisarlo, si es verdad o no, no lo he revisado, pero ahí te dejo el dato por si es así, ¿no? A lo mejor sí lo malinterpretamos, quién sabe, pero no quita el hecho de que nadie sabe ¿Qué podría ser Cerumen? Ahora vamos a jugar un poco. Cerumen, centro municipal, rural, nacionalizado, nacional, no sé, o sea, ¿cómo se llega a eso? Estoy indignado, sí. No sé, esperemos que sea verdad, porque ya, o sea, yo espero de verdad que sea verdad, porque es muy rochoso confundir ese tipo de palabras, pero yo espero que sea verdad. Entonces yo también me pregunto qué tanto se puede confiar en uno de las encuestas, porque ponían un ejemplo, ¿no? Típico ejemplo de que en el gobierno de Ollanta, bueno, no en el gobierno, cuando estaban las elecciones que lo llevaron a la victoria al final,
Al comienzo nadie daba un peso por él en las encuestas, decían, tiene un 1%, está en el bando de los otros, todo, y fue recién ya en los últimos, ya para llegar a la segunda vuelta, que es como uno de los términos que tanto se utilizan ahora, eufemismos, decidieron sincerar las cifras, y entonces resulta que el tipo, como era evidente en calle, tenía un porcentaje importante, ¿no? Y así ha ocurrido en otras, y entonces yo a veces digo, no sé si ¿qué creen tan en... verdad será? O sea, habría que ver la metodología que usaron, ¿no? Y a quiénes también, a qué sector de la población se pidió su opinión. Lo mismo pasó con FREPAP. Sí, debe ser el ejemplo más reciente. Nadie lo sacaba en las encuestas y la nada tiene una bancada medianamente grande y todos se quedaron como, ¿qué pasó aquí? Y sí, pues es cierto, ¿no? Hay que ver a quiénes está entrevistando y qué sector, porque también pues no tiene sus preferencias, sus intereses, las encuestadoras, eso no se puede negar. Y no se puede negar tampoco que un amplio porcentaje de la población, de la ciudadanía, pues es un poquito manipulable, o sea, como que se deja direccionar creen que es un torneo, no sé, un torneo de apuestas, o es una cuestión de, como, bueno, mi tío era aficionado a las carreras de caballos, ¿no? Y que decían, vamos a apostar al caballo ganador. Entonces piensan un poquito que así va el asunto y dicen, no, si las encuestas están diciendo que primero y segundo, no, mejor voto por eso, porque no sé, sentir la emoción de ganó mi candidato, no sé cuál es la motivación de muchas personas, ¿no? Pero de qué pasa. Pucha, es que es difícil tener motivación con los candidatos que tenemos. Sí. Es difícil tener motivación con los partidos políticos que tenemos, pero yo creo que es un tema de votar resignado, ¿no? Si creo ya, digamos, o tengo como premisa de que lo que me prometen es falso, en realidad, ¿qué tanto importa por quién vote, no? ¿Cierto? Y claro, es porque no estamos muy acostumbrados a la participación ciudadana, no estamos muy acostumbrados a la rendición de cuentas, porque nuestra indignación no se traduce en un ya no voto por ti, ¿no? Que sería ideal que con todo lo que ha pasado con Vacuna Gate ya no votemos por cierto partido y por cierto señor, o sea, la gente ya no vote por este señor porque obviamente se ha reído en la cara de todos nosotros. Si eso pasa, significa que estamos más cerca de ser maduros, políticamente hablando. ¿No? Que en esta indignación se vuelvan votos, y no solamente votos, ¿no? También organizaciones de base, participación ciudadana, reclamos, es muy importante eso. Sí, de hecho que sí, aunque ahora sea un poquito más complicado, es porque a veces las redes no suenan tanto como la calle, aunque también hay un poquito de bulla en las redes, se les está tomando más en serio que antes, que se les veía más como un tema casi anecdótico, ¿no? Y eso es bueno también. Proporciona otras vías para que la gente deje sentir su voz o su escrito. Ah, sí. Justo en Huayca vamos a sacar esta semana que viene un video sobre herramientas digitales para elegir bien a tu candidato o tu candidata. Entonces estén atentos a Huayca YouTube, porque hemos hecho un video recolectando las herramientas digitales más sencillas para conocer bien a tu candidato y elegirle bien, que es lo ideal. No va a tomar más de 2 horas a la semana, como digo, y lo vale, sobre todo para rendición de cuentas, ¿no? Una muy buena iniciativa, y pues yo digo, hay personas a las que les gana la pereza y dicen 2 horas a la semana, Dios santo, que yo le digo, muchacho, pero 2 horas es poquísimo, con lo que te vas a tener que bancar 5 años si eliges mal, ¿entiendes? Entonces infórmense, por el amor de Jesús, infórmense, ¿no? Entonces, eso está muy bien, ese tipo de iniciativas. Sí, yo he podido ver bastante movimiento en Instagram, por ejemplo, que es la red social en la que más ando por ahí chequeando contenidos, y hay varias páginas que están haciendo una investigación, ¿no?, de cada candidato, principalmente los presidenciales, pero también felizmente de los congresales, y diciendo, bueno, piensas votar por X, Y, ¿no? Tiene estos puntos buenos, pero también tiene estas sombras por ahí que no se sabe mucho, ¿no? Entonces ya tú ves, si quieres sopesar y ver cuál te parece, no sé si mejor o menos mal, ¿no?, porque en eso nos movemos, pero menos malo. Uh-huh.
Así es. Sí, y algo creo importante es de que no dejes que otras personas te den la información, porque hay que ser honesto, ¿no? Uno siempre va a darte la información según cómo le convenga. Sobre todo cuando los candidatos atacan a otros candidatos, les recomiendo de que ustedes lo chequeen, porque muchas veces no es cierto, porque quieren evitar que votes por su competencia. Claramente esa es la razón de ser, ¿no? Entonces, siempre es preferible ir a la fuente, investigarlo tú mismo, porque nadie más te va a dar la información como sabes que tú lo puedes buscar, ¿no? Y te pueden mentir, bueno, así es la vida. Así es la vida. En eso tenemos bastante experiencia y bueno, vamos a ver. Había un punto que tú mencionabas que era el de la persona esta que se rió del país con lo de las vacunas y algo me dice que podría salir en su pretensión ahora de llegar al Congreso porque se están viendo, digamos que en las redes la gente anda muy indulgente, ¿no? Valga la redundancia fonética que acabo de cometer. Así que, bueno, creo que nada nos puede sorprender. Una de las grandes sorpresas que nadie se esperó es, por ejemplo, el segundo gobierno de Alan, ¿no? Ya pensábamos que después de haber reventado el país, no podía volver a salir y nos sorprendió, ¿no? Así que después de eso se puede esperar lamentablemente muchos traspiés de algunas personas, pero esperemos que no, esperemos que el país vaya a mejor. Ahora sí, pasamos al tema que es el segundo de los que íbamos a tratar, ¿no? Que es especialmente interesante, porque me declaro totalmente alumno de los comienzos en esto, porque no sé nada, así que tú nos vas a decir, es sobre la Constitución ecológica. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre esta propuesta? Claro, voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, porque creo que esto es la chamba que deberían darse todas las autoridades públicas en general, porque muchas veces la terminología jurídica se ve complicada, pero en realidad es algo muy práctico, ¿no? La Constitución ecológica es básicamente aquellos derechos, obligaciones o principios que se encuentran en la Constitución que regulan las relaciones entre el Estado, la comunidad y el medio ambiente. ¿Sí? Cada país tiene una constitución ecológica. No, hay algunos que sí, otros que no. Normalmente quienes se encargan del desarrollo de este concepto son los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales. La primera vez que nació este concepto de constitución ecológica fue en la Corte Constitucional Colombiana. Entonces ellos en realidad es una corte bien progre, se podría decir, porque tiene muchos avances en tema de derechos ambientales, LGTB y así. Y bueno, en el caso de nuestra Constitución, antes de entrar a hablar sobre la Constitución ecológica y los artículos que la componen, me gustaría entrar un poco a la importancia. ¿Por qué es importante el medio ambiente? Y yo creo que a veces cuando la gente escucha medio ambiente, lo ve como algo muy lejano, ¿no? O se imagina a las mineras, o se imagina a las sequías, como algo que está muy lejano de su experiencia, a no ser, claro, que vivas cerca a una minera, y ahí sí lo vives, ¿no? Pero el medio ambiente, siempre lo que le sucede al medio ambiente va a tener una repercusión al ser humano y a la economía. Eso es una regla que se ha demostrado desde que se acuñó el término desarrollo sostenible ya hace más de 30 años en las Naciones Unidas. Ahora, en el Perú, el año pasado, el Ministerio de Salud soltó unas cifras de la cantidad de personas que tienen metales pesados en su sangre en el Perú. Y realmente la cifra es sobreacogedora y muy preocupante, porque la cantidad de personas que tienen metaloides como arsénico y otros, o incluso hidrocarburos, por el tema de los derrames de petróleo, son casi 10 millones de personas. Es la tercera parte del país. Exactamente. La tercera parte del país que vive con este tipo de metales en su cuerpo. Ahora, eso no se reproduce en que, bueno, vives con metales y ya está. Se reproduce en enfermedades, y la más conocida, pues, es el cáncer, ¿no? Ahora, las regiones más afectadas, en el caso del arsénico, es Loreto, Cajamarca, Pasco, Junín, Inca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
y plomo en algunas localidades de Loreto, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Pasco, Junín, Ica, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Moquegua. Como se dan cuenta, estoy nombrando muchísimas regiones. Y bueno, estoy leyendo esta resolución que salió de MINSA, ¿no? Y bueno, y mercurio en algunas localidades de los departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco, Junín, Ica y Ayacucho. Entonces, ese es un problema nacional. El tema medioambiental, las emergencias climáticas, es un problema de salud. Ahora, la Constitución ecológica, teniendo en cuenta de que estamos hablando de vidas, de personas, ¿no? De niños que nacen con cáncer, niños que no se desarrollan bien, que tienen desnutrición infantil por toda la cantidad de metales tóxicos que tienen en su cuerpo, sabiendo que hablamos de un tema de salud pública y un tema netamente también ambiental, la Constitución ecológica es fundamental, porque te puede poner candados para que no salgan leyes que beneficien a concesión, o que le den concesiones a empresas, porque, claro, el Estado es soberano de sus tierras, de sus recursos, pero a través de un mecanismo de concesión se los da a un privado para que lo exploten por largos años, suelen ser 10, 20 años. Entonces, con la Constitución ecológica lo que tú puedes generar son candados para evitar de que existan dilemas entre agua, minería, porque no debería existir ese dilema, definitivamente. Eso ni siquiera debería ser un debate, ¿no? Porque, ¿qué es más importante, no? ¿Los minerales o el agua? Claramente. La vida, el agua, obviamente. Exacto. Básicamente, no debe haber dilemas entre qué pasa si esta actividad económica amenaza con la biodiversidad de determinado lugar. Por ejemplo, el caso del terminal portuario en Paracas, que entre otras cosas se quería construir un almacén de concentrado de minerales en la bahía de Paracas, ya donde hay fuertes vientos, lo que hemos ido, tu gorro se va volando. Sí, en toda la costa de Ica están justamente los llamados vientos Paracas, que se llaman así porque ahí son más predominantes y es lo más cercano a una tormenta de arena que podemos tener en Perú, ¿no? Así que... Exacto. Entonces, ese debate hubo porque se quería ampliar o se quería modificar el estudio de impacto ambiental para poder implementar este almacén de concentrado de minerales que iba o implicaba que camiones transporten minerales y claro, con esos vientos, el simple hecho que existe la posibilidad de que esos minerales tóxicos se expandan por toda la costa y terminen en los peces, terminen en sus estómagos o incluso también otros animales del ecosistema, que de hecho también hace turismo y también es una actividad económica. Es increíble que existe ese debate, ¿no? No debería permitirse y ya. Está prohibido y la Constitución, si tuviese ese tipo de candados, haría mucho más sencillo tutelar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, un derecho a la vida digna, un derecho a la salud. Actualmente nuestra Constitución no tiene esos candados. Actualmente nuestra Constitución tiene, según el Tribunal Constitucional, solo cuatro artículos que hablan sobre el medio ambiente. Es por eso que el año pasado hubo todo un movimiento en redes sociales para evitar que se aprobara la modificación del estudio de impacto ambiental de este terminal, ¿no? Porque era muy peligroso. El simple hecho de que exista un peligro tan potencial debería ser razón para prohibir ese tipo de proyectos económicos, ¿no? Entonces, los cuatro artículos son el 66, el 67, el 68 y el 69. Y curiosamente están dentro del capítulo que se llama Ambiente y Recursos Naturales y del título del régimen económico. O sea, la Constitución ecológica está dentro del régimen económico. O sea, ahí ya se ve que están viendo un tema que en realidad es de vida, es un tema vital, lo están viendo en clave de cuánto gano, en clave económica, en clave del famoso desarrollo económico del país, que al final es desarrollo económico para un club, ¿no?
Entonces, Exacto. ese es el, no sé, bueno. Claro, es sospechoso, por decirlo menos, de que la Constitución ecológica, sus artículos estén dentro del régimen económico, porque el medio ambiente es transversal o debería ser transversal a toda la Constitución, a cómo se interpretan todos los derechos, porque lo queramos o no, desde el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que comemos, ahora que hay también un debate sobre los organismos genéticamente modificados, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente impacta a nuestra vida directamente, ¿no? Eso sin mencionar la pandemia del COVID-19, como se sabe, se originó por zoonosis, que básicamente que el ser humano está invadiendo ecosistemas en los cuales no debería estar, y los animales le traspasan enfermedades y después el ser humano se lo traspasa a otros seres humanos. Eso significa que va a haber otras pandemias así de terribles como la que estamos viendo en el futuro. Sí, eso significa. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de lo vital que es el equilibrio y la convivencia con la biodiversidad que existe, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Ahora, para esto es un debate mundial. Desde hace 30 años que se habla del calentamiento global, de la contaminación ambiental, de la deforestación, de la destrucción de los ecosistemas, tanto así que es un punto de agenda en las Naciones Unidas, que es el organismo internacional, digamos, más importante, ¿no? Entonces, este tema está súper latente. Incluso está tan latente que si nosotros, o a nivel mundial, ojo que Perú es un país chiquito en comparación a Estados Unidos, a China, a India, que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, pero si seguimos subiendo la temperatura del planeta al ritmo que lo hacemos ahora, para el 2100 habrán cambios irreversibles en la vida de nuestro planeta. Hay muchas películas que lo grafican muy bien, ¿no? No poder respirar el aire, no poder salir al sol, quedarse con muy poca agua, más poca agua que la que tenemos actualmente, considerando que millones de peruanos no tienen acceso directo al agua. Entonces, realmente es un tema, y no quiero sonar alarmista, pero fundamental para el desarrollo, sobre todo de la siguiente generación. Tal vez nosotros no lo sintamos mucho, porque no creo vivir tanto, la verdad, pero las nuevas generaciones, los niños, las niñas, no pueden recibir un planeta y no respirar tranquilamente el aire o tener problemas por cáncer a la piel, etcétera, ¿no? Así para ponerlo más claro posible. Incluso les recomiendo un documental que se llama Planet of the Humans, que es muy bueno, de Jeff Gibbs, y está en YouTube, así que lo pueden ver subtitulado, y ahí te explican muy bien las consecuencias de la acción del ser humano con el planeta y cómo es un tema de que estamos utilizando recursos limitados de una manera ilimitada, ¿no? Estamos explotando lo que nos da la vida. Pero bueno, volviendo, es que ese tema me parece demasiado importante y me sorprende que no sea incluso agenda de todos los partidos políticos, porque sí hay varios partidos que tienen agenda ambiental, pero debería ser una de las principales agendas de manera obligatoria. Debería ser un requisito para que se inscriban, por último. Sí, porque hay una analogía que le explica muy bien, ¿no? Que es la del sapito. Al sapo, cuando tú lo metes en una olla hirviendo, lo primero que va a hacer es saltar. Pero si la metes en una olla fría y poco a poco la vas calentando, el sapo se va a quedar ahí y no va a saltar y se va a morir. Y es lo que está pasando con el medio ambiente, en realidad. Se está calentando y nos adecuamos, y hasta qué punto nos vamos a adecuar, ¿no? Hasta qué punto vamos a querer dar ese salto cuando ya sea demasiado tarde. Entonces, bueno, continuando con el tema de los artículos de la Constitución ecológica, la mirada que tienen estos 4 artículos es netamente utilitarista. Es decir, utilizan la palabra recursos naturales, patrimonio, uso sostenible de los recursos, y todo tiene que ver con mantener la biodiversidad a un nivel tal de que sea o que pueda ser explotable
por las personas actualmente y por las generaciones en el futuro. O sea, esa es la lógica de estos 4 artículos. La lógica es servirse y ver hasta cuánto, o sea, mantenerlo, pero no porque sea necesario para la vida, sino porque puede generar billete después, ¿no? O podemos explotarlo más adelante, así que hay que, como se dice, guardar pan para mayo, pero en el sentido de, digamos, sacarle beneficio directamente, no porque sea un derecho tener un lugar no medianamente habitable, no habitable a medias, sino un lugar lo más saludable posible, ¿no? Uh-huh. De hecho, el derecho a un medio ambiente sano y sostenible existe y lo tenemos regulado en el inciso 2 de la Constitución, si no me equivoco, artículo 2, perdón, inciso 22. Y básicamente este derecho a un medio ambiente sano y equilibrado no se encuentra, según el Tribunal Constitucional, dentro de la Constitución Ecológica, lo cual es extraño, porque si te hablan de un derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, esperarías que esté dentro de la Constitución Ecológica. Pero lo que se ha hecho a nivel jurisprudencial es utilizar este derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para darle contenido a la Constitución Ecológica. Porque este derecho a un ambiente sano y equilibrado implica el derecho a gozar de un medio ambiente sano, dígase respirar de un aire limpio, comer pescado sin que tenga petróleo, incluso que no hayan construcciones cerca de tu hogar que invadan y molesten tu tranquilidad, que te hagan respirar gases, etcétera, que sucede mucho con los pueblos indígenas también. Y también el derecho a preservar ese medio ambiente sano y equilibrado para otras generaciones. O sea, es totalmente antropocéntrico el concepto, es decir, el medio ambiente sirviendo al ser humano, y no se reconoce la realidad, que es que el ser humano vive en el medio ambiente y el ser humano es el que necesita el medio ambiente, no el medio ambiente necesita al humano para preservarlo, ¿no? Eso sí, lamentablemente no somos dioses y es el ser humano, y eso es muy importante que quede claro, el ser humano es quien necesita el medio ambiente y no el medio ambiente necesita preservarse para el ser humano. Yo creo que porque no va a funcionar. Es un tema cultural porque durante toda la historia de la humanidad la mayoría de civilizaciones han sido plenamente antropocéntricas. No es algo hasta incluso de sentido común, se puede decir, que partas de esa premisa. Pero cuando ya lo llevas al extremo actual de prácticamente, no, yo hago lo que quiero porque soy el ser humano, soy el rey del mundo y me importa un rábano ensuciar el río, no sé, o como está pasando, yo vivo en Ventanilla, por acá cerca, hay hasta ahora los remanentes de un bonito conjunto de lagunas y humedales y todo eso, y le cambian la zonificación porque dicen, no, es que igual, ya para qué, ¿no? ¿Para qué tener eso? Se le cambia la zonificación y al final ahí construimos casas porque igual la gente tarde o temprano va a vivir ahí, punto. ¿Y de qué nos sirve esa laguna, no? Entonces, después se están quejando por la falta de agua, después se están quejando por la falta de aire puro. Entonces, digamos que ese es el asunto. Algo que yo también te quería decir hace rato y se me había pasado, cuando mencionaste el tema de las personas que tienen metales en la sangre, es que hay incluso, y no hace tanto, hace cuestión de días, algunos episodios de negación al respecto, ¿no? Una periodista muy conocida, también colega tuya, pero también es abogada, que dijo que eso era mentira, que no existía tal cosa como la contaminación en la sangre, y habiendo tantas pruebas, o yo digo, el que no lo crea, yo conozco la Oroya, por ejemplo, creo que es el ejemplo más terrible porque a nivel mundial tiene el dudoso top del ranking de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿no? Y o sea, en medio de los Andes, o sea, ¿te ocurre eso? Claro, a mí me sorprendió mucho porque dije que yo puedo respetar las posturas distintas. De hecho, creo que es muy importante escuchar la otra postura siempre para sacar lo mejor y aprender a refutar lo peor. Pero cuando uno miente, y sobre todo obviando temas que son muy humanos, como la salud, ¿no? Como la vida digna, el proyecto de vida, el desarrollo de estos, sobre todo niños, ¿no? A mí me sorprendió mucho viniendo de una periodista que se supone es informada, ¿no? Porque, bueno, yo tengo este informe
de Minsa, que te lo puedo pasar después, para que también, bueno, se compartan en redes sociales, pero hay muchísimos, y de tiempo anterior, yo he encontrado documentales de hace años acerca de lo que sucede en La Oroya, ¿no? Y de que niños que vivían ahí no tenían la estatura adecuada, no tenían el razonamiento, no podían razonar como lo haría otro niño que, por ejemplo, vive en la costa y no está cerca de relaves mineros. Relaves son los desechos de las minas, para que se entienda. Entonces, a mí eso me genera mucha indignación, ¿no? Hay un conocimiento, como se dice, que es el aprendido y el otro natural. Uno siente cuando las cosas son correctas o incorrectas, uno lo siente a nivel emocional, y ese es el instinto. Yo creo que si tienes el instinto que te dice eso no está bien, lo demás se aprende. Pero si no tienes ese instinto, preocúpate, porque lo académico probablemente no pueda llenar esa sensación, ¿no? de que algo no está bien. Entonces, sí, me sorprendió mucho eso. Preocupante cuando hay falta de discernimiento, ¿no? Falta de capacidad de saber qué es lo bueno, o ahora le dicen lo positivo, o qué es lo malo, o lo negativo, si no queremos agarrarlo por el tema moral, ¿no? Pero hay mucha gente que está hastiada, están ya repletos de títulos y de especializaciones y de cuestiones que al final, desgraciadamente, son un gasto en balde, más que una inversión, ¿no? Porque bueno, comen conocimiento, pero no lo procesan, no lo internalizan, no lo hacen suyo a nivel de un cambio, a nivel, digamos, positivo, ¿no? Y esto es lo que ocurre. O sea, son atiborrados de títulos, pero discernimiento cero. No emplean eso para poder ver qué cosa está yendo mal y qué cosa puede mejorarse. Claro, sí. Y lo ideal sería siempre utilizar el conocimiento que tienes en favor del... Bueno, en este caso yo lo veo de una manera un poco más holística, ¿no? El medio ambiente, los humanos y los animales. Pero cual sea tu causa, ¿no? Siempre que tú creas en ella está muy bien. Y bueno, y eso también aprendí de San Marcos, ¿no? Siempre nosotros sanmarquinos tenemos esta deuda de saber que hemos estudiado con dinero de todos los peruanos y que tenemos que hacer cosas que sean para todos y todas las peruanas, ¿no? Eso es algo que sí lo tengo muy claro, y es por eso que me estoy metiendo en este tipo de temática que tal vez no sea muy rentable porque implica pelearte, mecharte con todos los poderes fácticos, económicos, por decirlo de un sentido, pero lo vale, ¿no? Lo vale. Así es una gran labor la que empiezas a desarrollar y la que esperemos que más gente se una también, ¿no? Como tú dices, y hemos empezado por ahí, en realidad puede haber un cambio de constitución, pero antes que eso tiene que haber una sociedad preparada para ello, una sociedad que asuma que tiene una responsabilidad no solamente en clave antropocéntrica, no solamente con el prójimo. O sea, está bien el tema del prójimo, ¿no? Ser un buen vecino, ser un buen ciudadano, cumplir con la ley y todo eso, pero cuanto más ser un buen habitante del planeta que te cobija, ¿no? Ser bueno, por decirlo así, con la naturaleza que nos rodea, porque el medio ambiente también, como mencionabas, no es solamente, la gente tiene pues mucho ese chip, ¿no? Al menos por aquí, al menos en Perú. Medio ambiente, se imaginan, qué sé yo, los árboles de la Amazonía o las cumbres nevadas, pero el medio ambiente es donde tú estás, o sea, claro. No sé, que tu barrio no tenga parque y que te cobren encima por parques y jardines, ¿no? O sea, o no sé, que haya una productora de desechos de no sé qué a una cuadra y te está malogrando todas las mañanas el aire que respiras. Todo eso también es medio ambiente, ¿no? Y lo solemos olvidar, lamentablemente. Sí, y de hecho hay otra postura que es el ecocentrismo, ¿no? Que es básicamente ser conscientes de que nosotros como seres humanos en realidad tenemos el deber de proteger a la naturaleza, porque si tenemos esta habilidad extra de razonar, aparte de otros animales, ¿no? También somos animales nosotros, pero tenemos esta habilidad extra de razonar. Tenemos que buscar el equilibrio para nuestro crecimiento demográfico, económico, y también la protección y la conservación, en este caso de la biodiversidad, porque nos va a terminar dando factura, como ha pasado con el COVID, ¿no? Eso de la zoonosis es peligroso porque
nos ponemos en riesgo nosotros después de habernos introducido en un ecosistema que no nos pertenecía. Entonces, el tema de la Constitución Política Peruana ha recibido muchísimas críticas por parte de muchos autores que consideran que de Constitución Ecológica solo tiene el nombre, porque el contenido en sí parece más una guía de cómo explotar sosteniblemente los recursos naturales. Básicamente eso, ¿no? Porque podría leer los 4 artículos, pero lo dejo para que ustedes lo puedan leer, pero en conclusión los 4 artículos te hablan de cómo explotar los recursos naturales, del desarrollo sostenible, y también te habla de las concesiones y del deber de conservación, pero para el desarrollo sostenible. Y el concepto de desarrollo sostenible que se utiliza es uno anacrónico, en el cual se considera que el desarrollo sostenible es una esfera, un diagrama de Venn. Poder tener un diagrama de Venn donde acá está la economía, acá está el medio ambiente y acá está lo social, ¿no? Y la intersección sería el desarrollo sostenible. ¿Y cuál es el problema con esta imagen? Que te dan a entender que son 3 esferas que están separadas y que tú, ser humano, puedes controlar qué tanto se interseccionan, pero es falso. El real esquema es más como un círculo con capas, como una cebolla, como una cebolla, ¿no? Como círculos concéntricos. Círculos concéntricos, exacto. Donde el medio es el medio ambiente, viene lo económico y lo social, ¿no? Todo lo que le ocurra al medio ambiente va a terminar dañando sí o sí a lo económico y a lo social. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Tenemos que juntar esos 3 conceptos porque están interconectados. Sumamente importante. Entonces, yo también soy de las que considera, y esa fue una de las conclusiones que tuvimos con mi compañero Juan Carranza, de que la Constitución Política Peruana en realidad no tiene una sección ecológica, solo el nombre, porque no se tiene como principal objetivo el principio de protección ambiental. No está, no existe, no se ve, y es por ello que sí es súper importante que se tengan debates constituyentes sobre una constitución ecológica, ¿no? Y podemos tomar varios referentes como la colombiana o la mexicana, que involucran no solamente el principio de protección ambiental, sino también el tema de los pueblos indígenas, porque hay que reconocer que los pueblos indígenas y las comunidades nativas, campesinas, tienen una relación mucho más estrecha con el medio ambiente que nosotros que vivimos. Ahí está Chasca. Sí, la gata Chasca, el medio ambiente ha hecho su aparición en el... Sí, me parece bien. Chasca también es protectora del medio ambiente. Sí. Y bueno, entonces los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas tienen una relación que es mucho más íntima con el medio ambiente porque viven en los bosques, a través de las cosechas, se relacionan de una manera mucho más espiritual con el río, ¿no? Se alimentan, los protegen de la economía ilegal que hay ahí, ¿no? La minería ilegal, la tala ilegal. Entonces, debemos tener en cuenta que tenemos unos grandes aliados para la protección del medio ambiente de los pueblos indígenas. Pero como eso se sabe, son los que más dañados terminan en los proyectos de inversión. Son los que con peores posibilidades quedan cuando hay proyectos de inversión. Y a los porque que menos se sabe se que toman en ellos son los cuenta. que protegen. Exacto, ¿no? Y hay un poquito o bastante la política que, o sea, a veces cuando se habla, por ejemplo, de historia, se critica mucho lo ocurrido, digamos, en las pampas de la Patagonia o en el oeste de los Estados Unidos hace algo de siglo y medio, un poco más, algo cerca de 2 siglos, ¿no? Cuando, digamos, los Estados Unidos se expandieron hacia el oeste y expulsaron, y fue un verdadero genocidio contra las poblaciones indígenas, porque para digamos, los estadounidenses que estaban ahí, ¿no? En crecimiento, digamos, los estadounidenses blancos, de origen anglosajón principalmente, lo que estaba allá, como eran indígenas, era un espacio vacío. Entonces ellos tenían el deber de ocuparlo.
Y en el caso de Argentina, cuando se expandieron hacia la Patagonia, igual dijeron, no, eso está deshabitado porque total ahí no hay gente, entre comillas, civilizada, ¿no? Desde su punto de vista. Uh-huh. Y ahora uno lo critica cuando lee algo de historia, pero se está cometiendo lo mismo día con día. O sea, ven como que, ese es un espacio vacío, son recursos no explotados, vamos a meter una minera ahí, ¿no? Pero ahí hay gente que vive probablemente desde antes que llegaran los antepasados el Estado, claro, antes de que exactamente, de los que controlan el Estado en última instancia, y bueno, y simplemente porque no piensan como tú, porque no sé, no ascriben a tus ideas políticas, religiosas, sociales, lo que sea, no tienen tu mismo tipo de educación, entonces consideras como que no existe. Ese es un espacio vacío, ¿no? Y eso es básicamente lo que pasa, un tema de concepción, de deshumanizar a los indígenas. Claro, y incluso el Estado solo se interesa por los pueblos indígenas cuando hay un proyecto, un potencial proyecto de inversión en su territorio, ¿no? Ahí es cuando que ya vamos a negociar, que la consulta previa, que qué quieres para tu comunidad. Cuando la chamba del Estado es ponerle postas, es ponerle centros de educación, es darle infraestructura, no lo hacen hasta que no hay un potencial proyecto de inversión, y eso genera muchísima desigualdad. Y no es gratuito de que quienes protegen el medio ambiente, quienes protegen el territorio, su territorio, ¿no?, sean quienes tengan uno de los niveles más altos de vulnerabilidad. Tienen menos postas, tienen menos infraestructura. Imagínate con la pandemia, que recién en mayo, si no me equivoco, se fue o se hizo un plan para llevar equipos de bioseguridad, para ver el tema de la reactivación de postas en la Amazonía, porque no había nada, no había ningún plan de control de la pandemia en una de las zonas más vulnerables, porque hay menos hospitales, solamente hay postas. Entonces, no es casualidad ese olvido estratégico con las personas que pertenecen a las comunidades indígenas, ¿no? Y campesinas también. Y la Constitución ecológica lo demuestra, no las incluye dentro, ¿no? Incluso la Constitución mexicana tiene un artículo donde señala que el Estado va a ayudar a las comunidades indígenas para que tengan un desarrollo sostenible, ¿no? Y acá en Perú nada, o sea, no se menciona eso. Se reconoce su derecho a la identidad cultural, ¿no? También el reconocimiento a su autodeterminación, pero es clara la política de cuando hay algún tipo de conflicto entre un recurso a explotar versus la opinión de los pueblos indígenas, es el recurso a explotar. Y ustedes ya ven si aceptan o no lo que les estamos proponiendo. Claro, y básicamente también digamos que se les consulta, diera la impresión, no sé si estoy siendo muy mal pensado, ¿no? Diera la impresión que les consultan no porque les interese su bienestar o la posible afectación, sino lo hacen como para prevenir que de repente haya una protesta de esos pueblos y pongan en peligro su explotación, o sea, su dinero. Entonces, como para decir, oye, no me malogres el negocio, ya pues te voy a consultar, voy a hacer algo para tranquilizarte, ¿no? Para que no exijas tus derechos. No parece tan genuino, y esto parte, creo, como tú dices, de que la propia Constitución lo ve en clave económica. Claro, a mí me parece increíble que en tantos años de desarrollo económico nuestros principales recursos a explotar sean mineros, ¿no? Hidrocarburos. ¿Por qué no hemos desarrollado industria? ¿Por qué no hemos desarrollado el turismo? ¿A quiénes está beneficiando con este atraso que tenemos? Porque los países que justamente vienen a, digamos, a utilizar nuestras tierras, ellos tienen regulaciones ambientales altas, ¿no? Canadá es un ejemplo. Y vienen al Perú porque saben de que hay un sistema, instituciones muy débiles, instituciones con corrupción. Entonces es fácil convencer, por no decirlo menos, ¿no?, de que proyectos que tú los ves y dices, pero eso no puede ser. Un caso, por ejemplo, es en Lima, a ver si a las personas que vivimos en la costa nos genera empatía. El proyecto minero Ariana quiere, ¿no?, empezar su ejecución. ¿Y cuál es el problema? Que se encuentra muy cercano
al sistema hidráulico marca Pomacoche. ¿Y cuál es el peligro? De que en caso hay un terremoto o en caso haya algún tipo de accidente, los relaves mineros, esos desechos mineros lleguen al agua y trasvasa el río Rímac, podría ser de lagunas, ¿no? Llegaría a esas lagunas, se trasvasaría al río Rímac y terminaríamos bebiendo nosotros, ¿no? Agua contaminada. Entonces, ese tipo de debates que tú dices, pero ¿qué? Sedapal ha dicho que no, por favor, o sea, Sedapal hasta el 2018, si no me equivoco, decía, ¿saben qué? No, por favor, esto no lo hagan, y mencionaba sus preocupaciones, claras preocupaciones, que con sentido común te das cuenta de donde hay lagunas, no debería haber mina. Y igual ahorita se encuentra un proceso judicial, ¿no? También pueden buscar información en Día Cero Perú, que es la asociación civil que está llevando esta demanda Día Cero Perú. La pueden ver en Facebook, en Instagram, y van a darse cuenta que ahorita eso está en litigio, porque es una posibilidad que este proyecto que está desde el 2014 lleva años de que ejecute, ¿no? Entonces, eso no pasaría con una constitución ecológica fuerte que te dé candados, que digan, este tipo de debates no van, simplemente de a pecho, no. Si tenemos inversión versus salud, agua y bienestar, medio ambiente, y hay una contraposición muy obvia, este proyecto no va, que debería ser. Y bueno, esa es la conclusión del artículo que ya pronto vamos a publicar. Bueno, Aún no está publicado. Digamos que lo hemos tenido parcialmente en primicia, algunos alcances por lo menos. Así es. En realidad ha sido muy agradable y muy instructivo conversar contigo de estos temas. Y pues, no sé, algo que quisieras decir como colofón, como cierre o como ideas fuerza que quisieras que queden, que escuchamos. Sí, gracias Fernando. Bueno, en principio gracias a todas las personas que se quedaron toda la entrevista. A mí me apasionan mucho esos temas y disculpen si fue muy incisiva con algunas cosas, pero creo que la forma más fácil de comunicar es sintiendo cómo nos afecta la situación, ¿no? La transición ecológica, cómo nos afecta el medio ambiente directamente. Y si están pensando en votar por algún partido, o pónganse a buscar si tienen valores como la protección ambiental dentro de su plan de gobierno, porque existe el peligro que para la reactivación económica se vayan en contra de todos los derechos ambientales y de los pueblos indígenas simplemente para tener más rentabilidad, ¿no? Y eso pone en peligro a largo plazo la existencia de nuestra humanidad. Así que eso les diría nomás, ¿no? Y que bueno, y si me quieren seguir, ya mencioné a Fernando, yo estoy en Instagram como Bianca Centeno Calderón y en YouTube como Reniego Luego Existo y también en Huayca, así que suscríbanse también en Huayca. Gracias a todos por llegar hasta acá. ¿Cómo se llama tu sección en Huayca? Porque tú tienes una sección en concreto. Porciaca. Claro, somos un equipo. Ajá, sí, somos un equipo. No solo es mío, obviamente. Claro, somos un magnífico equipo y es Porciaca. Porciaca, ya saben dónde encontrar a Bianca. En Instagram, en YouTube, estoy como Reniego Luego Existo, que pronto lo reactivas, y en Huayca también. Así que muchas gracias, Bianca, por haber formado parte de esta edición de Misterios al Atardecer. Gracias a ti, Fernando, y a todas las personas que nos escucharon. Elemento Nacional en Misterios al Atardecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.